Cuando pensamos en las tensiones entre Rusia y la OTAN, podríamos llegar a imaginar que todo esto es una especie de juego de poder entre superpotencias, pero nada más lejos de la realidad. Esto se puso en evidencia en febrero de 2024, cuando el presidente ruso Vladimir Putin, tras escuchar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sugerir que las tropas francesas podrían entrar en Ucrania en algún momento durante la guerra. ¿Te imaginas lo que causó esto? Macron dejó claro que no podía descartar esta posibilidad, lo que generó un gran revuelo, sobre todo en Europa. No tardaron en llegar las críticas por parte de los miembros de la OTAN, que inicialmente rechazaron la idea de que las tropas de la alianza entraran en territorio ucraniano. Y como era de esperarse, Putin respondió de la manera que mejor sabe, con amenazas. Amenazó con el uso de armas nucleares, afirmando que podría llevar a la destrucción de la civilización tal y como la conocemos. Las amenazas de Putin no son nuevas, pero esta vez fueron dirigidas de manera directa a la OTAN. Su mensaje fue claro: no crucen la línea roja. Básicamente, si la OTAN llegara a involucrarse directamente en el conflicto, las consecuencias serían devastadoras para todo el planeta. Sin embargo, esta estrategia le salió al revés. Estas palabras solo han motivado a la OTAN a prepararse mejor. Se dieron cuenta de que necesitaban estar listos para contrarrestar cualquier movimiento ruso. Y no solo eso, sino hacerlo de una forma que desborde por completo la capacidad de Rusia. De hecho, la OTAN está lista para desplegar hasta 800.000 tropas en Ucrania, si llega el momento. Suena impresionante, ¿verdad? En este video te contaré exactamente qué está haciendo la OTAN para prepararse y por qué lo están haciendo. Todo empezó en enero de 2024 con una serie de ejercicios militares conocidos como Operación Steadfast Defender 2024. Estos ejercicios, que duraron hasta el 31 de mayo, fueron los más grandes que la OTAN ha realizado desde la Guerra Fría. Imagínate, participaron unas 90.000 tropas de las naciones aliadas, 50 barcos, 80 aviones de combate, drones y helicópteros, además de 1.100 vehículos de combate, incluidos 533 vehículos de infantería y más de 130 tanques. El objetivo de la operación Steadfast Defender era claro: practicar cómo las tropas estadounidenses podrían desplegarse rápidamente en Europa del Este si estallara un conflicto con un adversario casi igual. Y cuando se dice casi igual, todos sabemos que se refiere a Rusia. Chris Cavoli, uno de los principales comandantes de la OTAN, explicó que estos ejércitos están diseñados para demostrar la capacidad de la OTAN para movilizar fuerzas desde América del Norte y otros países aliados para reforzar la defensa de Europa. Este ejercicio superó con creces otros realizados en el pasado, como el Trident Juncture de 2018, que involucró a 50.000 personas, o el Reforger de 1988, al final de la Guerra Fría, que contó con 125.000 participantes. Además, esta operación incluyó ejércitos en Polonia, un país clave para el tránsito hacia los estados bálticos y Ucrania, gracias a sus rutas estratégicas. La operación Steadfast Defender fue más que un simple ejercicio militar, fue una declaración abierta a Rusia. La OTAN estaba dejando claro que estaba lista para desplegar enormes cantidades de tropas para hacer frente a cualquier amenaza que pudiera surgir en Europa. Este mensaje fue una respuesta a las constantes amenazas de Putin desde que estalló la guerra en Ucrania. Aunque la operación ya estaba planificada antes de las amenazas de febrero, su continuación sin interrupciones fue una señal de que la OTAN no iba a retroceder. Pero esto fue solo el comienzo. La OTAN tiene planes mucho más ambiciosos, y estos incluyen la posibilidad de desplegar hasta 800.000 tropas para enfrentar a Rusia. En junio de 2024, el periódico alemán Der Spiegel reveló documentos militares confidenciales de la OTAN, en los que se describía un plan para crear una autopista arterial a lo largo de Europa, con el apoyo de Estados Unidos, que permitiría desplegar cientos de miles de tropas en el frente oriental si fuera necesario. Alemania sería el epicentro de ese gran esfuerzo logístico. Este plan incluye el uso de autopistas, ferrocarriles y puertos de Alemania para movilizar tropas hacia el este. Además, también permitiría el transporte de armas y vehículos blindados, con hasta 200.000 unidades listas para ser desplegadas.
Lo más impresionante es que la OTAN podría mover a todos estos soldados y equipos en un plazo entre 3 y 6 meses. Uno de los puntos clave para esta operación son los puertos alemanes en el Mar del Norte. Alemania cuenta con 16 puertos estratégicos que juegan un papel fundamental, ya que permiten el transporte de tropas y submarinos desde América del Norte y otras partes de Europa. Y lo mejor para la OTAN, Rusia no tiene acceso directo a este mar. Para llegar allí, los barcos rusos tendrían que pasar por el mar Báltico, arriesgándose a ser interceptados por los aliados de la OTAN, o tomar rutas más largas y peligrosas. Además de los puertos, la autopista A2, que atraviesa Alemania de oeste a este, es otro componente crucial. Esta vía conecta ciudades clave y permite un fácil acceso a Polonia y otros puntos estratégicos. Sin embargo, también presenta algunos desafíos, como la presencia de numerosos puentes que podrían ser objetivos para Rusia en caso de un conflicto. Aún así, la OTAN ya tiene planes de contingencia para estos escenarios, asegurando que la movilización no se vea interrumpida. Pero la autopista A2 no es la única ruta. La OTAN también ha estado trabajando en la creación de 5 superautopistas que conectarán a Europa de norte a sur y de este a oeste, permitiendo el tránsito de tropas y equipos de manera rápida y eficiente. Italia, Grecia y Turquía también forman parte de estos planes, sirviendo como puntos clave para el desembarco de tropas y suministros. Todo esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué está la OTAN invirtiendo tanto esfuerzo en esta red logística? Bueno, la respuesta es simple. Aunque Estados Unidos ya tiene una presencia militar considerable en Europa, la magnitud de un enfrentamiento directo con Rusia requeriría un despliegue masivo de tropas y equipos que superaría cualquier cosa vista en décadas. Además, la amenaza de una posible movilización de tropas rusas adicionales, como las 300.000 que Rusia podría sumar a finales de 2024, obligan a la OTAN a estar un paso adelante. Imagina este escenario. Un conflicto en el que la OTAN está movilizando cientos de miles de soldados, cruzando fronteras y utilizando una vasta red de carreteras, trenes y puertos para enfrentarse a las fuerzas rusas. La OTAN tiene la infraestructura y los aliados para llevar a cabo un despliegue masivo, pero Rusia no se quedaría de brazos cruzados. Este tipo de enfrentamiento sería devastador para ambos lados y las consecuencias podrían ser catastróficas. Lo cierto es que, aunque nadie quiera que ocurra una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN, la alianza está tomando muy en serio la amenaza que representa Moscú. Las amenazas nucleares de Putin, en lugar de detener a Occidente, han impulsado a la OTAN a prepararse mejor que nunca. Cada día que pasa, el riesgo de que la situación se agrave está ahí, pero la OTAN está decidida a estar lista para cualquier eventualidad. Aunque la operación Steadfast Defender 2024 fue solo el principio, los planes para crear una red logística que permita mover a 800.000 tropas en cuestión de meses son una señal clara de que la OTAN está dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a Europa. De hecho, en los últimos años, la OTAN ha estado preparándose para enfrentar una de las amenazas más grandes a la paz, Rusia. Desde la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2024, la OTAN ha estado en un estado constante de alerta. Es cierto que Estados Unidos ya tenía una presencia militar importante en Europa, con unos 100.000 soldados repartidos por todo el continente. Estos soldados están ahí para responder a emergencias, ayudar a tareas de entrenamiento y, si fuera necesario, defender a los aliados europeos. La Marina de los Estados Unidos, por su parte, tiene su sexta flota estacionada en Italia y la segunda flota operando en el Atlántico Norte. Además, con el despliegue adicional de 20.000 soldados en Europa desde el comienzo de la invasión, el ejército estadounidense ha aumentado aún más su presencia. Ahora bien, aunque estos números son significativos, ¿realmente serían suficientes en caso de un conflicto mayor con Rusia? La respuesta, al parecer, es que no. No basta con tener tropas en Europa. Es necesario que estas tropas puedan movilizarse rápida y efectivamente al frente oriental en caso de una guerra. Y aquí es donde entra el juego la logística. Imagina esto, tener miles de soldados estacionados en países de Europa Occidental, pero sin una forma rápida de trasladarlos a donde se les necesita. Cada día que se pierde en la movilización es un día en el que Rusia podría avanzar o lanzar ataques devastadores.
Por eso, la OTAN está diseñando una vasta red de corredores terrestres y rutas de transporte que no solo moverán soldados, sino también equipos y suministros. Esta es la primera gran razón detrás de los preparativos de la OTAN. Además, muchos expertos creen que la OTAN se está preparando para una guerra más grande con Rusia. Jan Kalberg, un miembro senior del Centro de Análisis de Políticas Europeas, lo dejó claro. Cada camino hacia el este es un camino potencial para las fuerzas estadounidenses y europeas. Esto significa que aunque la OTAN espera no tener que utilizar estas rutas, necesita asegurarse de que estén listas en caso de emergencia. Un aspecto importante a considerar es el gasto militar. Durante años, muchos países de la OTAN no cumplían con el objetivo de destinar al menos 2% de su PIB a la defensa. En 2014, solo 3 países alcanzaban este objetivo. Incluso en 2017, el número apenas llegó a 4. Sin embargo, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha habido un cambio notable. En 2024, 23 países miembros de la OTAN han aumentado sus presupuestos militares hasta cumplir o superar esa recomendación del 2%. Esto demuestra que Europa está tomando en serio la posibilidad de un conflicto con Rusia. Este cambio no se trata solo de números. La retórica dentro de la OTAN ha evolucionado significativamente. Al principio, las naciones europeas eran cautelosas al sugerir que la invasión rusa podría ser parte de un plan más amplio de Putin para expandirse por Europa. Pero a medida que la guerra avanza, la actitud cambió. Un ejemplo claro es que el almirante holandés Rob Bauer, quien en enero de 2024 dijo abiertamente: "Tenemos que darnos cuenta de que no es un hecho que estemos en paz". Sus palabras fueron una advertencia directa a Putin. La OTAN se está preparando para un conflicto con Rusia. Entonces, ¿qué está haciendo la OTAN en términos concretos? La operación Steadfast Defender 2024 fue una demostración masiva de lo que la organización puede hacer. Con 90.000 soldados, 50 barcos y más de 1.100 vehículos de combate, esta fue la mayor serie de ejercicios militares de la OTAN desde la Guerra Fría. Y este es solo el principio. A lo largo de 2024, la OTAN ha estado desarrollando una red logística que permitirá mover hasta 800.000 soldados en caso de una guerra con Rusia. Impresionante, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego la famosa autopista arterial que conecta a Europa. Esta red incluye autopistas, puentes, ferrocarriles y puertos que se están reforzando para poder soportar el paso de cientos de miles de soldados y vehículos. Alemania es el corazón de esta red y sus puertos en el Mar del Norte juegan un papel crucial, ya que permitirán el desembarco de tropas provenientes de América del Norte. Estos puertos, junto con la autopista A2, permitirán que la OTAN movilice rápidamente sus fuerzas hacia el frente oriental. Sin embargo, hay desafíos. La autopista A2, por ejemplo, cuenta con 230 puentes, los cuales podrían ser objetivos de ataques rusos. Si uno de estos puentes fuera destruido, la OTAN tendría que desviar su ruta, lo que ralentizaría el despliegue de tropas. Para evitar estos problemas, la OTAN ya tiene planes de contingencia en marcha, incluyendo la construcción de bases a lo largo de la autopista para reabastecer y apoyar a las tropas. Pero esto no es todo. Además de Alemania, otros países europeos también están involucrados en estos preparativos. Italia, Grecia y Turquía, por ejemplo, son puntos claves en esta red logística. En caso de un conflicto, los soldados estadounidenses y europeos podrían desembarcar en puertos de estos países y ser transportados rápidamente al frente. Incluso, se están considerando puertos en Noruega, lo que permitiría a la OTAN tener acceso al mar Báltico y potencialmente controlar esa zona en caso de una guerra. Lo interesante es que estos preparativos no son solo una cuestión de logística. También envían un mensaje claro a Putin. La OTAN está lista para pelear si es necesario. Esto marca un cambio significativo respecto a la actitud que Europa tenía hace apenas unos años, cuando muchos países europeos no se tomaban en serio la amenaza rusa. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Sería suficiente este plan para derrotar a Rusia en una guerra convencional? La respuesta no es sencilla. Si bien la OTAN ha demostrado una capacidad impresionante para movilizar tropas, Rusia sigue siendo una fuerza formidable. Con 1.32 millones de soldados inactivos y otros 2 millones en reserva, Rusia tiene una ventaja numérica considerable.
Además, el país ha demostrado que está dispuesto a enviar grandes cantidades de tropas al frente, incluso si eso significa sufrir enormes pérdidas. Desde el comienzo de la invasión a Ucrania, Rusia ha perdido más de 580.000 soldados. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, a pesar de estas pérdidas, el ejército ruso ha seguido enviando tropas al campo de batalla. Este es uno de los motivos por los que la OTAN ha estado trabajando en mejorar su capacidad de respuesta. En 2014, las fuerzas de respuesta de la OTAN contaban con solo 13.000 soldados, una cifra claramente insuficiente para enfrentar una amenaza de la magnitud de Rusia. En 2016, esa cifra aumentó a 40.000, pero incluso entonces seguía siendo pequeña en comparación con el ejército ruso. Por eso, la creación de esta nueva red logística es tan importante. Con ella, la OTAN podría desplegar hasta 800.000 soldados en un plazo de 3 a 6 meses, lo que enviaría un mensaje claro a Rusia. La complacencia de Europa ha quedado atrás. Además, no debemos olvidar que la OTAN no está sola. Ucrania, aunque no es miembro de la OTAN, ha demostrado ser un aliado valioso. Con un ejército activo de 900.000 soldados, Ucrania podría sumar fuerzas con la OTAN en caso de un conflicto mayor, lo que aumentaría considerablemente el número de tropas disponibles. A pesar de todo esto, aún queda una gran amenaza sobre la mesa: el uso de armas nucleares. En su desesperación, es posible que Putin decida recurrir a su arsenal nuclear para cambiar el curso de una guerra que no podría ganar de manera convencional. Rusia cuenta con 5.580 armas nucleares, de las cuales 1.549 son ojivas estratégicas apuntadas a objetivos clave en Europa y Estados Unidos. Si Putin decide utilizar estas armas, las predicciones de devastación global que han hecho en el pasado podrían hacerse realidad. Sin embargo, la OTAN también tiene sus propios arsenales nucleares. Francia y el Reino Unido suman un total de 515 armas nucleares en Europa, y Estados Unidos tiene unas 5.244 ojivas adicionales, de las cuales 1.419 son tácticas. En otras palabras, si Putin decide cruzar esa línea roja, la respuesta de la OTAN sería devastadora. La OTAN ha demostrado que está lista para cualquier eventualidad. Con una red logística capaz de mover 800.000 soldados por toda Europa y con aliados dispuestos a defender el continente, la organización ha dejado claro que no permitirá que Rusia expanda su influencia sin enfrentar una resistencia significativa. Sin embargo, la amenaza nuclear sigue siendo una preocupación real, y solo el tiempo dirá si Putin está dispuesto a llegar tan lejos. ¿Qué piensas de estos planes de la OTAN? ¿Crees que realmente podrían ganar una guerra convencional con Rusia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones.